Bueno, hermanos, vamos a leer la porción de la Escritura en la que vamos a estar meditando en esta noche, en Hechos capítulo número 2, versículos número 14 al versículo número 16. Y en realidad es hasta el versículo 21, pero ya hemos leído la porción del versículo 17 al 21 en Joel capítulo número 2, y la semana que viene vamos a enfocarnos en esa sección. Dice la Escritura en el versículo 14 al 16: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: Hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Hasta ahí nada más. Es muy importante observar que en la iglesia contemporánea, usted va a observar de tiempo en tiempo que las congregaciones hacen alguna clase de propaganda, en el sentido de que ellos quieren ganar a los perdidos. Allá cerca donde yo vivo hay una congregación donde han puesto un letrero muy grande que dice: nosotros te amamos. Y obviamente es un mensaje a los vecinos, a los no creyentes, a los perdidos, con el propósito de que ellos tengan interés de venir a la iglesia. Hay congregaciones que preparan actividades que tienen que ver con el hecho de cómo atraer a las personas. Por ejemplo, he visto grandes letreros en algunas congregaciones que dicen: próximamente una gran obra de teatro, y hacen dentro de la congregación una obra de teatro con algún énfasis bíblico. Otras congregaciones hacen conciertos. Y todo esto está bien, no hay nada de malo en que una congregación haga una obra de teatro, haga un concierto. El gran problema que existe con esto es querer reemplazar el mandato de la predicación de la palabra de Dios haciendo este tipo de actividades. Es ahí donde está el problema. Cuando nosotros tenemos el deseo de obedecer al Señor para predicar el Evangelio y hacemos actividades, las preguntas correctas no sería ¿qué tanto resultado tuvo este evento que nosotros hicimos?, sino más bien la pregunta sería si ese evento o ese esfuerzo fue bíblico y si nosotros dependemos de los resultados para el Señor. O sea que es el Señor quien trae los resultados. Entonces no hay nada de malo con querer ganar a los perdidos. Es más, la Escritura nos manda a predicar el Evangelio a todos. El punto es no querer ganar a las personas reemplazando el método de las Escrituras con nuestros propios pensamientos y métodos. Es más, siempre debemos estar preparados para dar una respuesta de la esperanza que hay en nosotros. Si van conmigo a Primera de Pedro, en el capítulo número 3, el apóstol Pedro exhorta a los creyentes a que estén listos para dar una respuesta de la esperanza que hay en ellos. Primera de Pedro 3:15 dice: sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Noten aquí el énfasis de estar listos, estar preparados para dar una respuesta, y en este caso tiene que ser una respuesta bíblica, y también nos dice la actitud con la que esta respuesta debe de ser dada. Volviendo al pasaje que estamos estudiando en el libro de los Hechos, vemos a aquel que instruye en Primera de Pedro 3:15 a estar listos, dar un ejemplo de esto, de estar listos para presentar defensa de la fe. En Hechos capítulo número 2, comenzando en el capítulo número 2, versículo 14 al versículo número 41, encontramos lo que se le ha denominado como el primer mensaje o el primer sermón cristiano. Y aquí nosotros vemos a Pedro haciendo precisamente esto, dando un ejemplo de cómo un creyente
debe de estar preparado para dar una respuesta bíblica a la esperanza que hay en él. Y esto es lo que importa, hermanos, que cuando nosotros tenemos el deseo de obedecer la palabra, dar una respuesta, de predicar el evangelio, debemos de hacerlo conforme a los métodos de la palabra de Dios y no conforme a nosotros creemos que es conveniente. La Escritura nos dice en 1 Corintios 1:21 que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, que la forma que Dios ha establecido para que vengan las personas al conocimiento de la gracia de Cristo es a través de la predicación de la palabra de Dios. No hay otra forma. De hecho, si ustedes van a Romanos capítulo número 10, ahí en la secuencia de la cita de la Escritura del Antiguo Testamento, el apóstol Pedro hace una serie de argumentos en cuanto a esto de la predicación del Evangelio. Romanos 10, del 14 al 15, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán? Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Escuchen esto. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, que para que una persona invoque el nombre del Señor Jesús para salvación, primero tiene que haber escuchado. Y esta forma de escuchar no es a través ni de obras de teatro, ni de canto, esto es a través de la predicación de la palabra de Dios, a través de la predicación del Evangelio. Volviendo de regreso a Hechos, capítulo número 2, nosotros vemos que el Señor les ha dicho a sus discípulos que cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos les serían testigos, recibirían poder para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y de hecho, el libro de los Hechos está centrado en ese versículo, donde los discípulos, habiendo sido empoderados por el Espíritu Santo, dan primero testimonio en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y ese es el contenido del libro de los Hechos. En Hechos 2:14 al capítulo 5, versículo 42, el primer testimonio es en Jerusalén. Abarca esa porción. Hechos 2:14 al 5:42, los discípulos son testigos en Jerusalén, comenzando con este sermón del apóstol Pedro. Así que en este pasaje de la Escritura vemos a Pedro predicando en el día de Pentecostés. El sermón de Pedro es el primero de una serie de predicaciones que vemos aquí en el libro de los Hechos. Es un sermón que está dirigido a los judíos. Es un sermón que interpreta, más bien dicho, da razón de lo que ha ocurrido, citando al profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32. Es un sermón donde se presenta al Señor Jesucristo como el cumplimiento de la profecía. Comenzando en el capítulo 2, versículo 22 al 36, cita el libro de los Salmos, capítulo 16, versículo 8 al 11, Salmo 110, versículo número 1, y cuando llega al versículo 37, Hechos 2, 37 al 41, concluye con un llamado al arrepentimiento y al bautismo. O sea que cuando observamos la estructura del sermón, aquí está dirigido a un grupo de judíos y cita la Escritura en diferentes ocasiones. Miren, vean hermanos, en el versículo 17, Hechos 2, 17 al 21, cita Joel 2, 28 al 32. En el versículo 25 al 28, cita el Salmo 16, 8 al 11. En el versículo número 34 al versículo 35, cita el Salmo 110, versículo número 1. Entonces, podemos caracterizar la predicación de Pedro como un mensaje 100% bíblico. ¿Se pueden dar cuenta? O sea, Pedro no está hablando nada conforme a su propia opinión, sino que está hablando lo que dice la Escritura. Él cita la Escritura para predicar. Por esa razón, cuando la Escritura se predica, la primera cosa que se debe de escuchar de un predicador es:
Abran sus Biblias y tiene que decir, esto es lo que vamos a aprender en base a un versículo o a un capítulo específico en la palabra de Dios. Entonces vamos a dar comienzo, hermanos, con el versículo número 14. Noten lo que dice el versículo número 14. Hay una serie de puntos que vamos a hacer énfasis. Y la primera cosa que vamos a ver es el predicador. Dice el versículo 14. Entonces, Pedro. Esa es la primera cosa que observamos. El hombre que responde a las preguntas y críticas de los espectadores es Pedro. Este no es el mismo Pedro de los evangelios, aunque en los evangelios él es el primero que siempre se adelanta a dar respuestas. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y dicen, bueno, unos dicen una cosa, otros dicen otra, y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando el Señor Jesucristo camina sobre el mar, sobre el agua, dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya, y empieza, y sale del bote del agua, y cuando le entra el temor se hunde. Cuando en Juan capítulo número 6 se alimenta a la gran multitud, y después de que el Señor Jesús reprende a la multitud porque lo están siguiendo por causa del pan, muchos dejan de seguirlo, y entonces los discípulos empiezan a murmurar, y al final del capítulo 6 dice el Señor Jesucristo, ¿qué? ¿También se quieren ir ustedes? Y el que responde es Pedro. Dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Siempre vemos a Pedro respondiendo, tomando iniciativa. Pero cuando arrestan al Señor Jesucristo, vemos a un Pedro acobardado, que tiene temor, que huye y que se aleja y se va. Después viene el Espíritu Santo y vemos a un Pedro que está lleno de poder. Y este es el nuevo Pedro que se levanta aquí en Hechos 2:14 y predica la palabra. Está lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo ahora ha producido en él denuedo. Esta palabra es muy importante porque es confianza. Esta confianza es descrita en las Escrituras como una característica de la predicación de la iglesia primitiva. Todo el libro de los Hechos tiene este énfasis de la confianza, del valor de los discípulos. La confianza o el denuedo es la calidad de estar dispuesto a emprender actividades que implican riesgo o peligro, especialmente las que requieren ser honesto en una actitud o palabra. Y aquí los apóstoles, cada vez que ellos están en peligro, ellos responden con denuedo diciendo la verdad. Esto es importante notarlo, hermanos. Esta palabra se usa para la actitud del Señor Jesucristo de hablar abiertamente y no escondidas en Juan 7:26. En el libro de los Hechos, esta misma palabra, confianza o denuedo, dependiendo de la Biblia que esté leyendo, si tiene Reina Valera dice denuedo, si tiene la Nueva Biblia de las Américas habla de una confianza. Esta palabra aquí en el libro de los Hechos se usa con frecuencia para referirse a la característica de la predicación de los apóstoles y de la iglesia. Por ejemplo, en Hechos 2:29, vayan conmigo ahí, hermanos, a Hechos 2:29. Dice ahí en el versículo número 29, hermanos, del patriarca David se puede decir con franqueza o con confianza, que murió y fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. ¿Ven la palabra franqueza? Es esta misma palabra que se interpreta como denuedo. En el capítulo número 4, en el versículo 13, vean capítulo 4, versículo 13, dice, al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. O sea, tenían esta confianza, este valor para predicar. Hechos 4:29, ahí mismo en el capítulo 4, en el versículo 29 dice, ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, es decir, con denuedo. Esa fue la petición de la iglesia.
Y al final vamos a ver en Hechos capítulo número 28, Hechos capítulo número 28, estos son el número de capítulos que tiene este libro. En el versículo número 31, dice el versículo 31, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo, escuchen esto, con toda libertad sin estorbo. O sea, con este valor, con este denuedo, cierra el libro de los Hechos la predicación del Evangelio en este libro. Entonces, hoy en día, hermanos, como iglesia, nosotros también necesitamos esta confianza, este denuedo que da el Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Y yo le quiero hacer a usted la pregunta, cuando usted testifica, ¿usted tiene confianza? ¿Tiene valor de decirle a otro que lo que está diciéndole eso es la palabra de Dios? ¿Esa es la confianza que usted tiene? ¿Tiene esa certeza? Si no la tiene, usted la puede pedir a Dios, porque la Escritura nos dice que es Dios quien la da. Es una característica de una persona que está llena del Espíritu de Dios. Volviendo a Hechos, hermanos, ya vimos el predicador. Ahora veamos la posición del predicador. Noten cómo el predicador aquí se pone en pie. Era acostumbrado que cuando una persona quería ser notado o ser oído, levantaba la mano o se ponía en pie. Era también la posición que el heraldo que llevaba las noticias del rey, al leer el dictamen del rey, lo hacía de pie y lo hacía con voz alta. Entonces aquí Pedro siempre vemos que es el representante de los apóstoles, y él se pone de pie, y esta es una señal para tomar la palabra. Se pone de pie. Él se pone en pie y está llamando la atención a sí mismo para que la audiencia lo escuchen a él. Aquí Pedro lo vemos lleno del Espíritu Santo y tiene un mensaje que comunicar, y por esa razón se pone de pie para dar una defensa. Recuérdense que la crítica en los versículos 12 y 13 es: ¿están borrachos? Y otros dicen: ¿qué es esto que está ocurriendo? Unos responden de una manera inquisitiva, quieren saber, y otros se burlan. Pero a ambos Pedro les está dando una respuesta. Entonces él se pone de pie. Ahora vean la compañía del predicador, con quienes él se pone de pie. Dice el versículo ahí: con los 11. Pedro se pone de pie con los 11 apóstoles. Aquí vemos a Pedro que no solamente se pone de pie, sino se pone en compañía de los 11. Estos 11 ya sabemos que es la referencia a los 10 apóstoles más Matías, quien reemplazó a Judas, y también se menciona en el capítulo número 1, en el versículo 26, donde dice: echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, esos 11 que quedaron se completan 12, y aquí Pedro más los 11 completan 12 y está puesto de pie. Pedro está en buena compañía, hermanos. Está en compañía de los apóstoles, no está solo. Aquí hay unidad, están llenos del Espíritu Santo, tienen la misma doctrina, tienen un solo sentir, y son como una cuerda que tiene 3 dobleces y está muy firme, muy maciza, ¿no? No se puede romper tan fácil. Hay una unidad específica en la unidad que la Escritura nos exhorta a tenerla. Ahora, ya vemos el predicador, cómo se pone de pie para llamar la atención a lo que él va a decir, la compañía del predicador. Ahora veamos la exclamación del predicador. Dice él: alzó la voz y les declaró. Obviamente, recuérdense que hay miles de personas, más de 3,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, que se convierten. Y obviamente tenía él que levantar la voz para que todo mundo lo escuchara. Él está pregonando a voz alta, está levantando la voz. Dice: alzó la voz y les declaró.
La fiesta de Pentecostés había traído muchos judíos y por esa razón Pedro aquí se pone de pie, alza la voz y les declara la verdad de Dios. En el Nuevo Testamento, esta palabra de declarar la vemos aquí en el capítulo 2, en el versículo número 4, ¿la ven ahí, hermanos? Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. En el versículo número 14 vemos lo mismo. Y esto es que el Espíritu Santo está capacitando, en este caso, a Pablo para que él declare. Ahora, noten, hermanos, ahí en el versículo, dice, les declaró. Y noten hacia quién se dirige. Esta es la audiencia que él tiene. Hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Habían venido judíos, hermanos, de todas partes. Había en ese tiempo 2 imperios que estaban disputándose el territorio y tenemos el imperio romano, que era el más poderoso, pero tenemos otro imperio, el imperio Meda, que también estaba haciendo fuerza. Y estos están ahí y vienen judíos de todas partes y al venir se congregan y a estos judíos les está hablando. Algunos comentaristas dicen que Pedro posiblemente les habló en arameo, porque era la lengua, era su lengua, era la lengua que habían de escuchar. Perdón, dije el imperio Meda, no, es el imperio parto, no es el imperio Meda. Me equivoqué, hermanos. Entonces, hermanos, vean cómo él llama la atención y Pedro les dice a los oyentes, sea esto de vuestro conocimiento y presten atención a mis palabras. Cuando el apóstol dice esto, aquí en el versículo 14, sea esto de vuestro conocimiento, él está utilizando un verbo que está en imperativo, o sea, le está llamando la atención y decir, ustedes tienen que escuchar esto. Y esto tiene que ver con la autoridad de la palabra de Dios, hermanos. Miren, hermanos, cuando alguien está enseñando la palabra de Dios, en cualquier contexto, en el púlpito en una iglesia, en la escuela dominical, una mamá en su casa a los niños, un papá a la familia, a toda la familia juntos, él tiene que enseñar la palabra de esa manera, diciéndoles, ustedes tienen que escuchar esto. Es un mandamiento imperativo, porque no se lee la Escritura en ningún contexto para que se opine sobre ella, sino más bien la Escritura se lee para que la creamos y para que nos sometamos a ella. Entonces, cuando Pedro les dice a ellos esto, les dice, sea esto de vuestro conocimiento. Ellos tienen que conocer. Esta palabra de conocer tiene que ver con este conocimiento que se le llama el conocimiento experimental. No solamente un conocimiento intelectual, sino que ellos van a tener un conocimiento experimental. Un comentarista bíblico dice lo siguiente, esta palabra significa, tengo algo que comunicar o dar a conocer con la implicación de que no debes de carecer de interés o de importancia para escucharla. O sea que lo que está haciendo Pedro aquí, hermanos, es diciéndoles, hermanos, escuchen, presten atención, no escuchen por un oído y lo dejen ir por el otro. O como decían las personas adultas, no eches mis palabras en saco roto. ¿Sí saben lo que eso significa, verdad, hermanos? Si usted lo pone algo en un saco roto, ¿qué es lo que va a quedar ahí? Nada, porque todo se va a ir. Y ese puede ser el peligro de que un predicador en el púlpito cada semana predique hacia audiencia sin hacerle ver esta necesidad de que no puedes escuchar lo que se te va a decir y no debes de venir careciendo de interés y no tener importancia de lo que se te está diciendo. Por esa razón, cuando venimos a este lugar, hermanos, y desde el momento que entramos acá,
y un hermano nos comienza a dirigir y les dice, abran sus Biblias para leer la Escritura. Debemos de ser atentos y dejar toda cosa que está a nuestro alrededor y enfocarnos en lo que se nos está diciendo, porque es un momento de prestar atención a la alabanza de nuestro Señor. Hermanos, vamos a cantar estos cantos y tratar de poner atención y seguir y escuchar la música y seguir la atención de la letra, lo que se está diciendo. Y luego cuando viene el último hermano a leer la última lectura bíblica, a abrir nuestras Biblias y leer junto con ellos. Y no solamente eso, cuando viene la predicación de la palabra, el predicador tiene que llamar a su audiencia con una urgencia y decirles, hermanos, no escuchen por escuchar. Pongan atención, porque lo que se está hablando no son mis palabras, sino que es la palabra de Dios. O sea, tiene que haber esa exhortación a que la gente ponga atención. Entonces Pedro, volviendo al versículo 14, alza la voz y les declara y les dice, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Él quiere que su audiencia le ponga atención. Él quiere que ellos se den cuenta. Él quiere que ellos tomen el conocimiento, porque el conocimiento que están a punto de escuchar es conocimiento salvífico. De hecho, hermanos, vean lo que ocurre en el versículo 37. Su audiencia estaba atenta, su audiencia obedeció lo que Pedro está diciendo. Dice, al oír esto, ¿qué es esto? Lo que les dijo, que prestaran atención y escucharan sus palabras, el mensaje que ha predicado. Conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Esta es la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, no es ociosa. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia. Recuerde el contexto en el versículo número 15, donde dice la Escritura, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Entonces, esta debe de ser la urgencia, no solamente aquí en este púlpito. Esta es la urgencia que usted tiene cuando usted lee la Escritura solo. Esta es la urgencia cuando usted le lee la Escritura a su familia. Esta es la urgencia cuando siempre se habla de la Escritura. Miren lo que dice Lucas 8:18. Hay una exhortación donde está la misma idea que tenemos aquí, de la necesidad urgente de escuchar, de mirar cómo se escucha. Lucas 8:18, aquí el Señor está exhortando a su audiencia y les dice, por tanto, tengan cuidado de cómo oyen, porque al que tiene, más se le será dado, y el que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. ¿Cuál es la exhortación? Tengan cuidado de cómo oyen. Hermanos, cuando venimos a la congregación, nos reunimos a estudiar la palabra de Dios. Es una gran bendición, ¿no es así? Saber lo que la palabra de Dios dice. Pero esta gran bendición se puede convertir en lo opuesto. Si nosotros, sabiendo qué es lo que la palabra de Dios dice, salimos de este lugar y nos olvidamos. Un ejemplo de esto les puedo decir, ¿qué escuchamos el domingo? ¿Meditaron en la palabra de Dios que estudiamos el domingo? ¿Tomaron decisiones basadas en la palabra de Dios? ¿Están haciendo cambios en su vida basados a lo que ya han escuchado? Y eso es algo que uno se debe de preguntar. Hermanos, antes de que yo abra la Escritura y predique, ustedes tienen que pensar cómo vamos a escuchar. Los domingos cuando vienen, los miércoles cuando estamos acá, debemos de pensar, ¿cómo voy a escuchar la palabra de Dios? ¿Con qué actitud escucharé la Escritura en este día?
¿Alguna vez usted le ha pedido al Espíritu de Dios que le dé oídos para escuchar, que le dé ojos para ver, que le ayude a prestar atención a la meditación, a la predicación de la palabra? ¿Ha pedido eso usted alguna vez, hermanos? ¿O viene simplemente, entra y sale? ¿Cuál es la actitud con la que entra y cuál es la actitud con la que sale? Vamos de regreso a Hechos 2:14. Entonces Pedro está exhortando a esta audiencia. Y mire la primera cosa que les dice, versículo número 15. Porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera. Esta es una respuesta a la burla del versículo número 13. El versículo número 13 dice, pero otros se burlaban y decían, están borrachos. ¿No era la hora temprana, la hora de las 9 de la mañana para comenzar a tomar? La gente no tomaba usualmente esa hora. Ustedes saben que solamente una persona que es alcohólica, que está enviciada, comienza muy temprano. Pero nadie se levanta el lunes por la mañana a tomar, ¿no? Estamos preparándonos para ir a trabajar, ¿no es así? El día, la semana requiere de sobriedad. Ya cuando una persona termina el fin de semana, el viernes, los que toman, los que se van a tomar a las barras, dicen, oh, es viernes, voy a ir a tomar. O el sábado, voy a ir a tomar. Pero esto no estaba ocurriendo aquí. Estas personas se habían burlado y Pedro aclara la primera cosa, dice, no es lo que ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera. Dice, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. ¿Qué es lo que está Pedro a punto de hacer aquí, hermanos? Citar, bueno, no está a punto de hacer, ya hizo, cita la Escritura para dar una respuesta a su audiencia. Y es increíble porque Pedro, en sus epístolas, primera y segunda de Pedro, no da ningún consejo que él no siga. Por ejemplo, en el capítulo número 4, en el versículo número 11, un versículo que leímos la semana pasada, mire lo que dice, y les animo a que se graben este versículo, porque aquí en el contexto está hablando de los dones, y en el versículo 11 dice, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Y Pedro aquí está hablando, y está hablando conforme a las palabras de Dios. Y él cita el profeta Joel capítulo 2, versículo 28 al 32, y da la explicación al fenómeno. Después, en el versículo número 22, se dirige a estos hombres, dice, hombres de Israel, escuchen estas palabras. ¿Ya vieron que es la segunda vez que exhorta? Primero exhorta en el versículo número 14, dice, presten atención a mis palabras. Ahora vuelve a hacer una segunda exhortación, después de que hizo la primera aclaración. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Dice, este fenómeno, este milagro, fue la profecía de la Escritura, donde Dios prometió enviar el Espíritu Santo, y lo que ustedes ven con sus ojos es el cumplimiento de la Escritura. Y en el versículo número 22, vuelve otra vez a hacer la exhortación y les dice, Jesús Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros y prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en la cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Y luego cita la Escritura, versículo 25 al 28. Y dice la Escritura, porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra, que no sea sacudido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, fíjense, hermanos,
les explica lo que acaba de ocurrir con la Escritura. Les habla lo que acaba de ocurrir en días anteriores predicando a Cristo con la Escritura. Y ahora, en el versículo número 29, dice: hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza, y vuelve a explicar esto. Pero en el versículo número 32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Y luego va a citar otra vez la Escritura en el versículo 34, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo al Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y hermanos, el mensaje que él está predicando es un mensaje centrado en las Escrituras. ¿Saben, hermanos, cuál es el temor número uno casi de una gran mayoría de creyentes cuando queremos dar testimonio? Es que las Escrituras no quieran ser oídas, que las Escrituras sean anticuadas, que las Escrituras no tengan el poder que dicen que tienen o el efecto en la vida de las personas. Y por esa razón no se quiere predicar la Escritura. Pero quiero cerrar mi estudio llevándolos a algunos versículos, y quiero finalizar ese estudio poniendo en sus mentes la Escritura para que en lo que estudiamos el libro de los Hechos, cuando terminemos el libro de los Hechos, esta congregación tenga una confianza plena, un entendimiento claro de que sin predicación no hay conversión. Y que eso nos mueva a nosotros a predicar el Evangelio donde quiera que nosotros estemos. La primera porción está en el capítulo 3, versículo 12. Dice: al ver esto, Pedro dijo al pueblo. Ahí está predicando Pedro. Les está predicando la palabra de Dios. Capítulo 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, sigue predicando. En el capítulo número 4, un versículo que me salté, pero es el versículo número 2, dice: indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. O sea, estaban predicando. En el capítulo número 5, en el último versículo, que es el versículo 42, dice: y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el Evangelio de Jesús como el Cristo. Capítulo 8, en el versículo número 4. Capítulo 8, versículo número 4. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Versículo número 12, ahí mismo, en este capítulo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, en el nombre de Jesús se bautizaron tanto hombres como mujeres. Capítulo número 8, versículo 35. Versículo 25. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablando la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, y mire cómo iban, anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Versículo 35, ahí mismo. Dice el versículo 35, entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Capítulo 8, versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. En el capítulo 10, en el versículo número 36, capítulo 10, versículo 36. El mensaje que él envió al pueblo de Israel predicando de paz por medio de Jesucristo. Capítulo 11, versículo número 20.
capítulo 11, versículo número 20. Dice el versículo 20, hermanos, pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirené, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. Noten ahí, están predicando. Después, en el capítulo número 13 al capítulo número 14, el apóstol comienza a predicar el evangelio en el primer viaje misionero, Pablo y Bernabé. Hechos 13, 32. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres. ¿Qué anunciaban ellos? Buenas nuevas. Capítulo 14, versículo número 7. Y allí continuaron anunciando el evangelio. Capítulo 14, versículo número 15. Dice el versículo número 15, señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes y les anunciamos el evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 21, ahí mismo. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, y escuchen esto, exhortándolos a que perseveraran en la fe, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Capítulo 15, versículo 35. Capítulo 15, en el versículo número 35. Dice el versículo 35, también Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y proclamando con muchos otros las buenas nuevas de la palabra del Señor. Capítulo 16, versículo 10. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Capítulo 17, versículo número 18. Aquí en este versículo número 18 nos dice, también discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, y decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Como pueden ver, hermanos, obviamente no es la última mención, pero sí es la última parte que vemos aquí, donde vemos a la iglesia constantemente predicando. Ahora, hermanos, si la Escritura es muy clara, que a Dios, de acuerdo a 1 Corintios 1:21, le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, y que el mandato del Señor Jesucristo es que vayamos a todo el mundo, predicando el evangelio, haciendo discípulos, y que el medio de salvación para que una persona pueda clamar el nombre de Cristo es primero escuchar, y para que pueda escuchar se le tiene que predicar. ¿Por qué la iglesia contemporánea quiere ganar almas a través de otro medio? Hermanos, es como si un cirujano, estando en la mesa de operación, tiene que hacer una cirugía y decide no utilizar el bisturí y toma un pequeño cuchillo de plástico de esos desechables y dice, con esto la hago. ¿Usted se pondría en las manos de un cirujano que tiene un cuchillo de plástico? ¿Usted cree que está en sus sentidos cabales el cirujano al querer utilizar un cuchillo de plástico y hacer un lado el bisturí que corta con precisión, que está desinfectado? Sería una locura, hermanos. Por esa razón nosotros necesitamos de ser recordados, de que la Escritura nos lo diga una y otra vez,
de que la forma en la que las personas van a venir al conocimiento de Cristo, van a clamar por salvación al Señor Jesucristo, será por la predicación de la palabra de Dios. Y que si nosotros como iglesia no predicamos la palabra de Dios, seremos como la luz que se pone debajo del almud, o como la sal que no sirve para nada, que es tirada, que se desecha. Nosotros estamos aquí, hermanos, para preservar a través de la predicación de la palabra, para dar luz a un mundo de oscuridad a través de aquel que es la luz del mundo, y que todo aquel que en él cree no verá las tinieblas, sino que la luz del evangelio le puede resplandecer. Entonces, esta es nuestra necesidad, hermanos, esta es la necesidad de la hora. Esto es lo que Pedro, movido por el Espíritu Santo, entendió que debía de hacer. Se pone de pie en compañía de los demás, alza su voz, da una exhortación a que le pongan atención a lo que va a decir, les habla de la gravedad de lo que va a decir y les explica utilizando la Biblia, la palabra de Dios. No dice nada que tiene que ver con su opinión o con su experiencia personal, o no cita a los filósofos del mundo. Él cita la Escritura porque solamente la palabra de Dios tiene poder para hacernos nacer de nuevo, para hacernos crecer, para prepararnos para toda buena obra. Y esta es la exhortación para nosotros. Oremos, hermanos, les animo que oremos para que al terminar este libro de los Hechos, esta congregación tenga una plena madurez en su entendimiento de que sin predicación de la palabra de Dios no hay salvación. Y que si las almas se habrán de salvar en esta ciudad, a nuestros alrededores, en nuestras casas, nuestros propios hijos que aún no conocen, o nuestros familiares y amigos que aún no conocen, será únicamente a través de la predicación de la palabra y ninguna otra cosa más. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por esta porción de tu palabra que estamos viendo, donde vemos a tu siervo, el apóstol Pedro, levantarse lleno de confianza, movido por tu Santo Espíritu y la confianza en tu palabra para predicarla, donde urge, insta a los hombres que van a escuchar a poner atención porque lo que les va a decir tiene consecuencias. Ayúdanos a nosotros a imitar a este siervo tuyo. Ayúdanos a nosotros a que tengamos y formemos una convicción inamovible de que es la predicación de tu palabra que salva. Es la predicación de tu palabra la que tú usas, Señor, para salvar a los perdidos. Que esta sea nuestra convicción. Oramos por nuestros hermanos que no han podido estar aquí en esta noche. Oramos, Señor, por cada uno de nosotros, que tú nos des esa convicción y que crezcamos en ella cada día, para poder ver, Señor, el fruto de la predicación de tu palabra en medio nuestro, para ver tu nombre glorificado, para verte a ti salvando almas, ver la obra de la palabra en medio nuestro. Estas cosas las rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.